Bueno, muy buenas noches para los que están en esta parte de Europa. Muy buenas tardes para los que están en América. Aquí estamos en este espacio de encuentro, esta vez con Yosegle Sánchez, que nos honra nuevamente con su presencia y hoy nos va a hablar de un cuento maravilloso, que es el cuento del Patito Feo, que es uno de los cuentos más emblemáticos, yo sé que tenemos por lo menos en el habla hispana, ¿no? Sí, señor. Agradecida nuevamente con el Instituto Alma Raíces y Patricia por siempre invitarme a sus espacios de encuentro, espacios siempre para el crecimiento de todos. Sí, bien interesante porque el Patito Feo, fíjate que nosotros muchos en algún momento nos hemos sentido conectados con la historia. Es una historia difícil. El Patito Feo no es una historia sencilla. O sea, tú lees el cuento y te causas incluso esta angustia, dependiendo del estado de la vida en el que tú te encuentres. Así es. ¿Sí? Bueno, vamos a darle ingreso a las personas ya de una vez, José, para comenzar. ¿Sí? Sí. Ok. Y bueno, gracias a todos los que nos están acompañando, no solamente por la aplicación de Zoom, sino también por Facebook Live, y bueno, y luego, como ustedes saben, esto se comparte en la página de YouTube del Instituto Alma Raíces, todo al servicio de la vida y al servicio de algo más grande. Hola, hola, muy buenas tardes, buenas noches para todos los que se están conectando. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Podemos ver este curso online que es el Patito Feo. Hola. Okay. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes para todos. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a este espacio de encuentro, que hoy vamos a conversar sobre este cuento maravilloso que es El Patito Feo, que es, bueno, uno de los cuentos, como decíamos ahorita, uno de los cuentos más emblemáticos, al menos voy a silenciarlos a todos. Va a haber un momento que tal vez abramos, ¿verdad? Yo sé los micrófonos, pero en este momento los voy a silenciar a todos para que podamos escuchar, ¿verdad? Ok. Entonces, bueno, Yosegle, para quien no la conoce, Yosegle Sánchez es consteladora familiar, es terapeuta en psicopintura, programación neurolingüística, coaching sistémico, psicotarot. En la actualidad está facilitando el programa de dibujo sistémico y, bueno, es una mujer entregada a la vida, entregada al movimiento de la vida. Y en esta oportunidad nos viene a regalar una interpretación hermosísima que se hace desde lo sistémico de un cuento que es El Patito Feo. Yosegle, muy buenas tardes, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Patricia, y el Instituto Alma Raíces, como siempre, por invitarme a sus espacios de encuentro. Gracias a todas las personas que nos acompañan este pedacito de la tarde y buenas noches también para los que se encuentran del otro lado del mundo. Muchas gracias. Sí, pues bueno, hoy traemos un tema bien interesante porque es la mirada sistémica del cuento del Patito Feo, ¿no? Incluso muchas veces nosotros nos tomamos a la ligera a veces este tema, decimos, ay, claro, porque yo soy el Patito Feo, porque claro, la historia como tal tiene dentro de su estructura argumentos bien difíciles. Ahí podemos abarcar todo el abanico de los desórdenes sistémicos que nosotros vivimos pues en nuestro clan, ¿ok? Desde lo que es la preconcepción, la adopción, el nacimiento, los problemas vinculares que tenemos con los hermanos, el rechazo hacia la madre, y aparte todas las cosas que le pasan, porque de verdad que el patito, al igual que por lo menos cuando lo vemos en el cuento de la Cenicienta y de Blancanieves muy particularmente, el estado de bienestar es lejos del lugar donde nace, no es en el sitio donde nace, ¿no? Entonces ahí habla también un poco de desarraigo. Además de que el Patito Feo tiene aspectos bien interesantes porque hablan de la identidad, ¿ok? Nosotros desde la mirada sistémica, cuando hablamos de conflictos de identidad, podemos estar en presencia de un desorden, es decir, estamos tomando el vínculo de manera desproporcionada, en este caso muy especialmente con un excluido,
la historia del patito feo está muy marcado, la exclusión y el destino difícil. Hay perpetradores en varias ocasiones del cuento, además, ¿ok? Sí, esto de hacer intervenciones, yo sé, de los cuentos, esto de hacer una mirada en donde tomamos en cuenta los símbolos, en donde tomamos en cuenta el relato, las emociones que genera en el lector, dependiendo de la edad y dependiendo de las situaciones y las circunstancias en que esté pasando. ¿Cómo es ese abordaje que se hace de un cuento para convertirlo en un recurso terapéutico o algo que nos ayude a mirar en un momento determinado una parte de nuestra propia historia? Porque, bueno, desde la mirada sistémica, el derecho de pertenecer y el sentirse parte de es prácticamente una necesidad. Es decir, si nosotros no nos sentimos parte, si nosotros nos sentimos excluidos o nos sentimos alejados de la manada, del clan, pues obviamente nosotros vamos a tener muchísimos conflictos. Entonces, ¿de dónde aparece esa posibilidad que a través del cuento nosotros hacemos un proceso de intervención sistémica con alguien en un momento determinado? O cuáles son esos elementos que nos regala en este particular el cuento del patito feo? Bueno, los cuentos son imágenes de alguna manera de lo que tenemos en el inconsciente, aunque lógicamente los cuentos fueron creados con una figura literaria con el fin de entretener a los niños, lógicamente, ¿no? No fue creado para que la persona pueda darse cuenta de lo profundo que hay en su psique, ¿ok? Sin embargo, con el paso del tiempo, por ejemplo, corrientes como el psicoanálisis se han enfocado mucho en el estudio de la psique y los cuentos, ¿ok? De cómo nosotros en esa edad infantil podemos acomodar eso que está sucediendo en nuestro entorno y acoplarnos para entender esa realidad a través de un cuento. Y eso después, como nosotros entendemos la realidad a través de ese cuento, de esa figura literaria, una metáfora, un relato, porque hay muchos estilos, están cuentos, relatos, están metáforas, o sea, hay muchas maneras de expresión y que además son expresiones del inconsciente de forma real o simbólica. Por eso que para cada persona no significa lo mismo. O sea, porque para a nivel de tu existencia, de cómo tú, la cosmovisión de tu mundo, de cómo tú has interpretado tu realidad sistémica, porque todos somos seres sistémicos, ¿ok? Ese cuento representa algo muy especial para mí, ¿ok? Por ejemplo, ¿cómo reencuadrar esto en la vida de la persona? Porque pudiésemos revisar bueno, cualquier infinidad de cuentos que se han escrito desde tanto tiempo, pero ¿cómo reencuadramos esto? Ok, por ejemplo, en el caso del patito feo, ¿qué parte de la historia a mí me conmueve más? ¿Con cuál parte de la historia yo me siento más identificada? ¿Qué parte me resulta perturbadora, por ejemplo? ¿Okay? Hay gente que le puede causar estupor una parte o le perturba enormemente un personaje, ¿sí? Entonces allí está el foco del conflicto, ¿okay? Ahí donde nosotros de la mirada sistémica entonces empezamos a hacer el abordaje, porque tal y como tú lo dices, Patricia, el recurso literario de los cuentos está lleno de metáforas y es el lenguaje del inconsciente, ¿okay? Entonces eso hace que el inconsciente, como lo hemos dicho otras veces, haga ese ábrete sésamo a ese mundo de infinitas posibilidades que están anidadas en nuestra mente. Entonces, partiendo de allí, entonces empezamos con los abordajes, ¿ok? Sí, y es interesante, por ejemplo, en el trabajo que hicimos en un taller hermosísimo que hicimos hace un mes, poco menos de un mes, cómo se va descubriendo, ¿no? En el cuento en particular en el patito feo, ¿cuáles son esos elementos que tomamos en cuenta desde el punto de vista simbólico o metafórico para poder intervenir a una persona, ¿no? Bueno, tiene mucho, el patito feo tiene mucho porque además habla de varios escenarios, ¿no? No es solamente el nido donde la pata que lo apoyó, no nada más ese es solamente el inicio. Y fíjate que al patito feo, al igual que la mayoría de los cuentos de hadas, la historia comienza mal, comienza con algo triste, ¿ok? Y este cuento
no se pasa por alto en ese sentido. Va, en la medida que va recorriendo, que sale del corral, que es ese abandono del nido, y va hacia otros espacios, la historia es difícil. Y luego va a otro espacio y es otra historia difícil. Entonces cada espacio, cada secuencia tiene una, digamos que una imagen simbólica bien interesante. Vamos a hablar un poco del inicio, porque, a ver, que la mamá dice, Dios mío, qué patico tan feo me tocó. O sea, y además que fue el que más se tardó y tan grande y tan feo. O sea, voy a ver si es que nada, porque había otra pata por ahí que dijo, mira, eso no es de nuestra especie. Ahí está diciendo, no es, o sea, no es de esta familia, pues. Sí. Cuando ocurre ese elemento que él se sumerge en el agua, eso es la metáfora religiosa de la pila bautismal. Desde el concepto religioso, desde nuestro arquetipo religioso, sumergirte en las aguas es limpiar las sombras, las impurezas. ¿Sí lo ves? Entonces, claro, porque él representa un excluido. O sea, no hay una parte del cuento, excepto el final, donde el patito feo no le vaya, o sea, siempre le va terrible, todos lo empujan, todos le sacan el cuerpo. Hay una parte inclusive donde aparecen unos perpetradores. Él ve de cerca. De hecho, ve como otros pájaros de especies similares, son unos gansos. Este espacio tiene atributos simbólicos porque son varios escenarios. O la casa, por ejemplo, una casa donde el patito feo llega, y el guardarse de esa noche fría, una ventisca de nieve, imagínate tú. Sí. Y ahí se consigue con dos animales más, una viejita que simbólicamente es un ancestro, y hay dos animales, una gallina y un gato. Y la gallina y el gato vienen y de alguna manera como lo presionan o cuestionan, porque él dice, Dios mío, qué divino fuera sumergirme en el agua. Y la gallina dice, pero bueno, ¿y tú sabes poner un huevo? Y él dice, no. Y el gato le dice, ¿y tú sabes así, ronronear y sabes erguir tu lomo? Y él dice, no, entonces tú aquí no tienes derecho a hablar. Nosotros somos el mundo. La mejor parte del mundo es esta casa y somos nosotros. Entonces, ese me parece uno de las por lo menos desde el punto de vista sistémico, el tema de esa nueva casa que se está cayendo, una estructura que está terriblemente mal, donde hay dos animales, dos figuras también, las que están cuestionando algo. Le dice, tú estás loco. Pregúntale al gato, que es el animal más sabio que yo he visto, le dice la gallina, para que tú veas que es una locura que tú te quieras sumergir en el agua. Ese es desde lo sistémico, el clan le está diciendo, no lo puedes hacer distinto. Sí. Y bueno, y la buena conciencia de cada clan, ¿no? O sea, no está bien que tú quieras hacer algo que sea diferente a lo que significa para mí la buena conciencia, ¿no? Y un poco también ese recorrido del patito feo tiene que ver, yo sé, con con ese derecho que tenemos nosotros de ocupar el lugar que nos corresponde, ¿no? Y el derecho de buscar hasta encontrarnos, ¿no? Hasta encontrarnos. Eh, esa frase que es, bueno, que eso que tú estás buscando también te está buscando a ti y trabajar todo lo que tengamos que trabajar por encontrar ese lugar donde al final, bueno, yo me siento bien, me siento cómoda, me siento, fluyo y me siento amada y con la posibilidad también de amar. También puede haber allí Sí. algo de eso. Sí, claro que sí, porque de hecho, fíjate, él va buscando su lugar en cada uno de los espacios donde se desenvuelve. O sea, en primer lugar el nido, por supuesto. Luego pasa a otro espacio que es donde están los cazadores, incluso un perro, que eso ahí está muy claro la imagen de pero buscando también pertenecer, porque estos gansos, que por cierto los mataron, en el cuento lo describe, a veces yo digo, Dios mío, estos cuentos será que, o sea, para Son para leer niños. los niños, o sea, porque Dios mío, o sea, dice, ahí desangrados y la sangre tiñó el lago y tú dices, Dios mío, te parece un cuento de Halloween. O sea, ¿quién se puede contar unos cuentos así? Pero de alguna manera, bueno, hay quienes hemos tenido de pronto destinos difíciles de la primera infancia. Así es. Y estos gansos, aunque fíjate, ahí quisieron también ayudarlos y bueno, en esa necesidad de pertenecer, cónchale, por fin ellos decían, bueno, tú eres bien feo, pero de todas maneras te queremos. Claro, como Luego, eres te quiero. claro, y también cuando va al otro escenario, que es la casa, que es donde están que hay esa disyuntiva, que empiezan como a confrontarlo, la gallina y el gato. O
sea, que empiezan como a confrontarlo, como que está loco o sea, la mejor parte del mundo somos nosotros y la casa se le está cayendo. O sea, de hecho, una de las expresiones de ellos decía es que es el mundo y nosotros, decía la gallina y el gato. Y la casa se le estaba viniendo encima. ¿Ok? Sí, un poco esa necesidad de pertenecer. Aquí hay una pregunta de Suraima que dice, esa mirada sistémica sería del autor del cuento, y también me llama la atención, se podría decir que los cuentos podrían remover el inconsciente de quien lo lee, refuerza ese desorden que podría existir y más bien daña. Fíjense, los autores de los cuentos, por supuesto, imagínate, este es de Hans Christian Andersen, ¿ok? Es el autor de este cuento. Para ese tiempo no existía nada de la mirada sistémica, ¿ok? Entonces, estas interpretaciones que estamos haciendo, estas aproximaciones sistémicas las estamos haciendo nosotros desde nuestras formaciones de lo sistémico, ¿ok? Basándonos en un cuento original, porque esta es la historia original de Hans Christian Andersen. Por eso, como lo hemos dicho en anteriores ocasiones, nosotros trabajamos con el cuento original. Nosotros raramente nos vamos a las adaptaciones, nos vamos directo al cuento original, porque el cuento original tiene las figuras mitológicas, tiene las figuras arquetípicas. ¿Okay? Entonces, las aproximaciones que estamos haciendo nosotros es de nuestra experiencia desde la filosofía sistémica, que nosotros vemos no solamente como una terapia, sino como una filosofía de vida. Ciertamente, cuando nosotros leemos un cuento, una fábula, una historia o algo, hay algo que tu inconsciente se está reconociendo. Y entonces el inconsciente dice, ay, mira, aquí hay algo que se parece a algo que tú tienes aquí. Ahí es donde empieza esa frase, ábrete sésamo, a la instancia más oscura y poderosa de la conciencia. Por eso cuando lees un cuento dice, ay, me dio como rabiecita, cuando le dijeron que feo, tan grandulón, tan gris, de esa pata tan grande, no sé, me dio como rabiecita. Hay que revisar mi historia, que está engranando allí con algo que me pasó y que mi inconsciente está diciendo, esto que te pasó es igualito a esto, porque el inconsciente habla el lenguaje de la metáfora. Ahora, esto no es un recurso que daña a nadie, ¿ok? No es un recurso que daña a nadie, más bien nos invita a darnos cuenta, lógicamente. Nosotros desde la sistémica hacemos un acompañamiento terapéutico, lógicamente desde el abordaje sistémico, respetando obviamente los órdenes de la ayuda. ¿Okay? Entonces, de manera pues que no es a mí me parece que incluso es un recurso amoroso para acceder al inconsciente. ¿Okay? Sí, esas puertas que tú mencionas, yo sé que se abren, ábrete sésamo, me parece hermosísimo esa frase para ese trabajo sanador, que es el trabajo de llegar a esos lugares donde se esconde o se guarda o está alojada esa historia que duele o esa historia que nos hizo daño, ¿no? Y me parece que una de las cosas que yo he aprendido con este trabajo de dibujo sistémico, bueno, y constelaciones familiares también, es que el abordaje puede ser absolutamente amoroso y efectivamente para llegar a esos espacios oscuros, esas sombras, a veces no se puede, como decimos en Venezuela, uno no los puede entrompar, porque cuando uno los entrompa, cuando uno va muy directo, pues a veces la puerta se cierra. Entonces, cuando tú sencillamente lo dices a través de un dibujo o lo expresas a través de un cuento y le preguntas a alguien sencillamente qué te pareció, como dices tú, te dio rabiecita, qué te parece ese patico feo, qué opinión te merece, sencillamente, allí la puerta se va abriendo de una manera mucho más sutil, ¿no? Obviamente que en cada cosa que se escribe hay parte de la historia de quien la escribe, pero efectivamente, pues luego cómo hace resonancia con el que lo recibe, ahí es donde está el verdadero regalo, ¿no? Ahí es donde está el verdadero proceso de intervención sistémica, ¿no? Totalmente, así es. Así es, Sí. de una manera bonita de llegar al inconsciente. Sí. Aquí dice alguien, vamos a ver, ¿no? Buenas tardes.
soy Nerixa Albarrán, yo soy amante de la lectura y tengo, según lo que dicen las verdaderas historias de los cuentos clásicos y dicen que esos cuentos no son infantiles, sino para adultos, que tuvieron que hacer modificaciones para los niños. Las historias son fuertes y muchas veces son muy tristes. Ujú. Sí, ciertamente. Sí, realmente son cuentos infantiles, ¿ok? Son cuentos infantiles porque nos ayudaron a nosotros, de alguna manera, en nuestra primera infancia, a nosotros poder comprender el mundo que nos rodeaba, ¿ok? Entonces, claro, que en la adultez lo podemos comprender de otra manera, sí. Ciertamente hay cuentos que tienen historias muy, o sea, que tú lo ves desde la metáfora del atributo simbólico y es complejo. En los cuentos hay, bueno, historias de abuso sexual, por ejemplo, podemos encontrar historias que pueden ser hasta desgarradoras, que incluso han habido adaptaciones incluso desde hace años, de algunos autores, por ejemplo, no viene el caso porque eso no estamos hablando ahorita, pero en el caso de Caperucita, por ejemplo, la Caperucita Roja, hay una en la versión original de Perrol, que el lobo se le quita la ropa y se mete, o sea, en la cama, se arropa desnudo. Y le dice, ven acá, desnúdate y acuéstese aquí conmigo. O sea, ahí te está diciendo que hay un abuso sexual, ¿ok? O que por lo menos hay una aproximación a un abuso sexual, ¿ok? Después hubo otras versiones en lo que lo suavizaron, que no está metido en la cama, o sea, sí está metido en la cama, pero no desnudo y no le dice que se meta en la cama junto con él, ¿ok? Y así como ese, unas cuantas más, o sea, siempre detrás de los cuentos hay una profundidad simbólica, tal y como lo dice Patricia, y por supuesto, el autor del cuento tiene parte de su historia allí. Por ejemplo, El Patito Feo es una historia, a mí me parece desgarradora, o sea, desde el principio. Y al final, a diferencia de los otros cuentos, este cuento del Patito Feo tiene un final feliz y me parece a mí, desde la mirada sistémica, que tiene ya el metasentimiento, porque ya al final del cuento, con todo lo que describe, se llega ya al metasentimiento. De hecho, honra y agradece todo lo que pasó. ¡Wow! Y esas son palabras mayores. Después lo que pasó, ese patico por todo eso, diga, de verdad es que mejor no pudo haber sido. Entonces, a diferencia de los otros cuentos, ¿no? Que se corta la historia. En la mayoría de los cuentos se corta y fueron felices para siempre, chao. Pasemos al siguiente cuento. ¿Okay? Sí, sí, sí. Este cuento tiene como ese final feliz y la belleza, ¿no? De todo el recorrido del Patico Feo. Vamos a preguntarle a las personas que nos acompañan hoy que, que nos escriban aquí ya Fanny está escribiendo, que nos escriban qué, qué sensaciones les trae a la memoria en este momento evocar el Patito Feo. Aquí Fanny nos dice, de niños en ocasiones solo podemos entender una parte de la historia, otras quedan invisibles o sublimes. Creo que la inocencia del niño le protege y suelen enfocarse en no sé, bueno y el final, en lo bueno y el final, así es. Sí, también la parte heroica, ¿no? Del cuento, ¿no? El Salvador, el, la princesa, etcétera, etcétera. ¿Ok? Claro, de donde entra el tema de los arquetipos. Ok, en todos Así los es. cuentos Hay arquetipos. En el caso del Patito Feo, esa relación yo sé con la madre. totalmente. Ujú. Totalmente. Es el movimiento amoroso interrumpido, pero clarito. Desde el principio lo ves, totalmente. ¿Ok? Sí. Y de la madre sustituta, ¿no? Porque al final él es empollado Ujú, por otra mamá. es correcto. Vemos también la rivalidad fraterna, porque los hermanos de crianza, o sea, que están ahí los otros paticonos, o sea, decían que feo y incluso llegaron a desearle la muerte. Ojalá te coma el gato, le decían. ¿Ok? Esos son Sí. asuntos que pasan en nuestra familia. ¿Ok? Ujú. Sí. Bueno, el, el tema de esa integración, ¿no? De ese proceso de hacer algo bueno con todas las cosas que nos tocan, Joseph. También es interesante verlo como recurso terapéutico, ¿no? Que a pesar de
todas las adversidades y todas las situaciones complejas que pudo haber vivido Patito Feo, pues él logra encontrarse con su propia belleza, ¿no? Con su propio, él hizo un proceso de autoconocimiento. Aquí dice, vamos a ver qué Totalmente. dice, eh, aquí dice Adit, esta interpretación me da otra mirada, invitándome a revisar lo de aquellos cuentos que me gustan. ¿Y cuáles son esos cuentos que te gustan, Adit? Vanesita dice, podría decirse que si hacemos una analogía, el patito feo funge como alguien en adopción que no calza en el sistema por ser, entre Sí, comillas, de otro. sí, claro, porque de hecho el inicio del cuento es una cigüeña la que estaba repartiendo los huevos y puso ese huevo allí de forma equivocada, ¿ok? Ujú. La cigüeñita se equivocó. Aquí dice, la versión original de Blancanieves y Hansel y Gretel es terror y desgarrador, como también las hadas y Cenicienta de Pierrot. Con el paso de los siglos han sido modificados de un estereotipo acerca de la madrastra como la antagonista del ambiente familiar. Sí, Sí. sí, claro, ahí lógicamente tanto Perol como los hermanos Green, que digamos que son los más, digamos que los fuertes en lo que es la creación de historias, o por lo menos las historias que para nosotros son más comunes, ciertamente pues tenemos arquetipos que están ahí muy marcados. Tal como dice Gustavo, Gustavo es psicólogo, estudioso de la materia también, y ciertamente, pues, por ejemplo, la madrastra, en los cuentos, en la mayoría, por lo menos en la Blancanieves, en la Cenicienta, la madrastra es la mala. Un poco habla también de esas familias ensambladas, ¿no? Si lo veo de lo sistémico, esa no, de no querer integrarme al otro y bueno, y más las otras implicaciones que trae cada cuento como tal, ¿no? Y no nos vamos a meter en eso porque es muy profundo ese tema con referencia a eso, pero ciertamente, por eso nosotros nos basamos en los originales, claro. Hay adaptaciones que ha hecho Disney, por ejemplo, lógicamente para llevar eso a la pantalla grande y también para que sea más digerible para los niños. ¿Okay? Uh-huh. Este abordaje sistémico solo se puede ver a través de los cuentos clásicos y los cuentos actuales para niños. ¿Cómo se abordarían sistémicamente? Preguntan. De igual manera, es de igual manera, la creación no ha terminado. Siempre van a haber escritores y personas que van a sacar historias y es extraordinario. ¿Ok? Y nosotros nos enfocamos en la mirada sistémica. Ese es todo, pero el abordaje sigue siendo el mismo. Claro que hay cuentos que son de año cataplum y que de pronto tienen una, digamos que una imagen ya en ese inconsciente colectivo. Y de ese inconsciente colectivo pasó a nuestro inconsciente individual, con la buena y la mala conciencia, visto desde la mirada sistémica, que es lo que nosotros manejamos. ¿Ok? Entonces, estos cuentos que fueron escritos por allá en el año Cataplum tienen una imagen arquetípica que se ha replicado en otros cuentos. Hay gente que eso es parte de lo que vamos a ver en el taller, es cómo construir historias. O sea, los estudiosos de la materia construyen historias partiendo de los arquetipos y las figuras mitológicas. Eso es la estructura del cuento. Y eso, o sea, de la mitología griega, romana, egipcia, en fin, la mitología que nos ha acompañado desde que hemos del Así, mundo. así es. Y Y la eso no mitología y los cambia, arquetipos. eso no cambia, yo sé. No, eso Eso no cambia, uh-huh. no cambia. Lo que cambia es la manera de cómo el autor, bueno, voy a utilizar de la mitología, la característica de este dios, y voy a utilizar el arquetipo de esta otra circunstancia. Y así se construye su historia. Eso es lo que nosotros vamos a llamar después la escritura sanadora. ¿Ok? Por eso la importancia de manejar la parte arquetipal y manejar la parte mitológica para poder comprender esto. El hecho de que escribo una historia ahorita, que yo en 2021 hice una historia hermosa, probablemente si yo soy escritor, me basé muy probablemente en la mitología y en arquetípicamente. Y si no soy escritor, sino que fue algo que me salió, eso está grabado en el inconsciente colectivo y va a ser inevitable que esté ahí plasmado la característica de la mitología y la característica arquetipal. ¿Okay? Yo sé, aquí hay algo bien interesante que me encantaría que pudiéramos compartir. Dice Neritza, que es docente, ¿no? A mí me parece que todos los que trabajan en la docencia y sobre todo con niños, manejar lo sistémico es poderosísimo.
Dice, yo como mamá y como docente evito las escenas de mucha tristeza y a veces cambio esa parte para brindar la historia de manera más positiva o darlo como un sutil o como más sutil. El patito feo, yo trato de no recalcar el maltrato que sufre el patito. Me encantaría escucharte, José. Claro, ciertamente muchos de esos cuentos se han suavizado, porque el cuento original de verdad que es, Dios mío, es para llorar. ¿Okay? Y mucha gente lo ha suavizado. Sin embargo, si a mí tengo que revisarme a mí, qué parte me causa estupor, qué parte yo no tolero, qué parte, claro, lógicamente a un niño, o sea, por ejemplo, esa parte de los gansos que los mataron y el río de sangre, o sea, Dios mío, para la mente de un niño un poco fuerte, ¿no? Sin embargo, si yo, dentro de mi individualidad, yo estoy leyendo el cuento y me dice que horrible esto, me causa estupor, me da nervio, siento sensaciones corporales importantes que hay que prestarle atención cuando ustedes lean, hagan su libroterapia. Presten atención a sus sensaciones corporales, porque la sensación corporal es inconsciente puro, ese es el regalito del clan. Cuando usted está leyendo algo y sintió algo en su cuerpo, sentiste algo en tu cuerpo, ese es el inconsciente que está avisando, epa, por aquí algo, no sé. ¿Okay? Entonces, Sí. yo no veo mal que se haga una adaptación para los niños, lógicamente, porque hay cosas que son un poco fuertes. Sin embargo, si a mí entre mi individualidad, como te digo, me cae algo mal, tengo que revisarme. Sí, siempre es muy importante ¿para qué no le estoy contando esto a los niños, no? ¿Para qué no le estoy contando esto? Y si algo me está tocando la piel, pues hay que ir a revisión inmediatamente. Siempre me sentí atraída e identificada con este cuerpo, ¿qué es eso? Siempre me sentí atraída e identificada con este cuerpo. Buscar la felicidad en otros lugares. La separación de... ¿Será con este cuento? Es que el tipeo... Ahí también hay parte del inconsciente, ¿verdad, José? Sí, claro. Lugares, la separación de mi mamá, conflictos de identidad, víctimas y perpetradores, todas las barajitas, nacimientos y la concepción. Me ha tocado encontrarme y ahora honrar un arduo camino que he recorrido. Gracias a todos y a ustedes, maestras. Gracias, gracias, gracias. Vamos a ver, es que no sé quién escribe aquí. Eddie, claro, Eddie. Sí, es un trabajo hermoso, ¿verdad? Yo sé que se hace cuando logramos Sí, tomar el regalo del cuento, porque yo creo sí, y que además, sí, es muy hermoso, o sea, encontrarse, además es también reencontrarse con la reminiscencia de la niñez, es hacer las paces con tu niño interior también, ¿ok? sí. No, y yo pensaba hoy en la tarde, yo sé, que recordándome un poco el trabajo de Satir, el trabajo con todo esto de la autoestima, de cómo me miro yo, ¿no? Y me preguntaba, ¿cuántas veces nosotros no nos sentimos eso, pues, patito feo, nos sentimos parte de los que no encajamos, ¿no? Y a veces ni siquiera es, sino una sensación, ni siquiera es algo que yo lo pienso, sino que es una sensación, ¿no? Y precisamente por eso es que el trabajo tiene que ver con eso, con escucharse uno el cuerpo, ¿no? Para ver qué es lo que realmente el cuerpito está diciendo, y ahí Eddie nos lo regala, ¿no? O sea, que ella es el cuerpo y era el cuento, y es que realmente el cuerpo a veces no es necesario hablarlo, ni siquiera un pensamiento, sino que es el cuerpo el que te está diciendo, te está sintiendo todavía, o está sintiendo en este momento que tú eres la patito feo. Es así, yo Es sé. verdad, sí, totalmente. A veces nosotros no encontramos explicación ante algunas sensaciones que tenemos. Oye, no sé qué decirte, pero no me agrada. Y me da algo así, me siento como un puyazo en una pierna. Ese es el inconsciente, hay que prestar atención, porque ese es el regalito. Esa Así es la es, historia del clan que está expresándose allí. así es.
Bueno, en el curso de milagros, que por ahí anda José, dice que el cuerpo es neutro. Todo lo que siente el cuerpo es un mensaje del inconsciente. El cuerpo es el vehículo que une el inconsciente con el consciente. Entonces hay que estar ahí atentos a todo lo que... Aquí dice, viví cada mirada sistémica mencionada, ese es Edith también. La mamá del patito lo protege, es su intención positiva, con su conducta y no duda en su capacidad de sobrevivir fuera de la granja. No lo Sí, discapacita. ¿verdad? Es para advertir el peligro. A veces quien parece tu amigo no lo es, o estás con personas que son peligrosas, que si te hacen sentir desconfianza es porque algo debes revisar de esos falsos amigos. A veces ellos te dan una interpretación súper avanzada, a veces hasta te ayudan a identificar el bullying en los niños. Qué interesante esto, muy interesante. Sí, sí, el patito feo tiene mucho de bullying. De hecho, durante todo el cuento es puro bullying. Eso es bullying parejo. O sea, y bullying importante porque allá está inclusive violencia. O sea, no es que nada más verbal, hay violencia física. ¿Okay? Así Claro, es. todos los cuentos tienen su moraleja, ¿no? Entonces, una cosa es la moraleja del cuento y otra cosa es la mirada sistémica. ¿Sí? Vamos, o Sí. sea, ¿okay? Y sería interesante también en ese trabajo, por ejemplo, que se hace en pedagogía sistémica, yo sé, que es como ir chequeando desde el maestro, desde el docente, qué está significando para los niños el cuento, ¿no? Un poco para chequear un regalo que nos da esta persona que nos escribe. Es decir, puede ser que a través del cuento yo descubra que algo le está pasando a ese niño, ¿no? O a esa niña. Sí, sí, claro, sí, totalmente. Porque digamos que el cuento tiene una imagen de figura y fondo. O sea, yo puedo decir, es que a mí me gusta la princesita, como canta y baila, ¿ok? Pero porque yo me conecto con la historia de esa princesa, ¿ok? O si es que de pronto me alío con el héroe, o me gusta el momento en que la rescatan. Esa es mi parte favorita, la parte inclusive. O sea, a veces hay gente que está viendo la película y llora, me conmovió. Eso es el inconsciente que se está moviendo. A algo le está diciendo, mira, esto se parece. Ahí hay un movimiento sistémico de alguna manera. ¿Okay? Sí. Aquí dice, yo abrí un club de lectura virtual y busco que las historias vayan llenas vayan llenas de emoción para generar aprendizaje, eh, para generar aprendizaje. También escribo cuentos de lo que necesito arreglar y llevar como mensaje. Podemos contar una historia sin conocerla y haber leído antes. Sí, señor, totalmente. Aquí, aquí dice, mi cuento favorito es La espada en la piedra del rey Arturo, tanto que a mi hijo le puse Arturo. ¿Qué tal? Bueno, hay que revisar ahí. Ahí hay una información del inconsciente, ¿ok? La espada y la piedra. Este tema sobre la evitación con los niños, de lo duro, lo triste, lo que nos parece fuerte o duro, es muy profundo. La vida es y tiene luces y sombras, momentos agradables y desagradables, y no podemos aislarlos de eso, si no los convertimos en plantas en vivero. Eso también es interesante observarlo, bueno, porque también desde la sistémica el regalo es de que los adultos nos hacemos cargo de, como dice Joseph, de lo propio, ¿no? De lo que nos corresponde. Y los niños se dedican a crecer y a hacer lo que les corresponde como pequeños, ¿no? Entonces, eso es una línea muy delgada, eh, porque efectivamente los niños necesitan la protección de los adultos, de sus figuras que los protegen, ¿no? Y entre las figuras que protegen al niño están sus maestros, ¿no? Él necesita ese referente protector. Ahora, por eso el trabajo que se hace desde la pedagogía sistémica y desde el trabajo sistémico
sobre todo en esto que trabaja Jose, que es el dibujo sistémico, los cuentos sistémicos y desde las constelaciones, es precisamente chequear qué está pasando en el maestro, ¿no? ¿Cuál es el para qué lo protejo tanto? Entonces, ¿para qué? Para que el niño se sienta protegido. Que no viene el coco. Y si viene el coco, yo te voy a proteger del coco. ¿Es algo así, yo sé? Sí, es que todos somos seres sistémicos. El maestro no va a la escuela libre de su clan familiar y el niño no va a la escuela libre de su clan familiar. O sea, sería una ilusión pensar eso. Entonces, el maestro de alguna manera se siente, ese campo de resonancia mórfica va a traer a los alumnos que vayan en resonancia mórfica y afectiva con los propios asuntos de su clan. Y eso ocurre en todos los sistemas. Por eso somos seres sistémicos. O sea, nosotros en esta aula virtual, algo de nuestro sistema está en resonancia con esto que estamos hablando hoy. ¿Sí lo ven? Y lo mismo ocurre en el aula de clases. Ahora, aunque se intente suavizar parte de la historia con versiones de pronto más recientes o de pronto sutilizar algunos aspectos, igual el arquetipo está. El arquetipo está en el inconsciente y el inconsciente no se escapa a nadie. O sea, yo puedo de pronto sutilizar algo, palabras más, palabras menos, pero eso está en el inconsciente. Con ese personaje y eso que pasó allí tiene una carga arquetípica y por supuesto también una asociación con la mitología. Al estar grabado en el inconsciente, aunque de pronto intenté suavizarlo, el inconsciente lo registra tal y cual como pasó. ¿Ok? ¿Sí lo ven? Así es, sí. Aquí dice, recuerdan una formación de constelaciones, una persona hizo que el lobo fuera vegetariano para que no quisiera comerse a Caperucita. Eh, eh, es interesante ver qué es lo que a cada uno se le mueve desde su propia historia. Bueno, pero el lobo puede convertirse en vegetariano, yo sé. Bueno, visto de la mirada sistémica, el lobo es un perpetrador. En el caso de Caperucita y algo del transgeneracional, porque justo ya casi en la parte final del cuento, cuando aparece el cazador, le dice, al fin te encuentro, tantos años buscándote. Quiere decir que no viene de ahorita, que viene de unas cuantas generaciones atrás, ¿ok? Ahí desde la mirada sistémica, hay, digamos, un atributo simbólico donde él se le hace pagar su culpa. Cuando lo hacen comerse un montón de piedras y sediento se acerca al agua a poder calmar esa sed y del peso se mete en esa agua y el agua que típicamente es el viento, ¿ok? Él se muere en el agua, ¿ok? Porque el peso no lo deja levantarse. No digo de amor, bueno, probablemente a lo mejor en ese momento esa fue la resolución que encontraron, no digo que esté bien ni esté mal, sin embargo, bueno, parte del metasentimiento es asentir a todos como es y a todos como son, o sea, a la historia tal y como fue, ese es el metasentimiento y ese es el asentir, sin intentar cambiar nada, porque si no estoy en el resentir, eso es como que de la buena conciencia, de la mala conciencia cuando decimos, no, yo no me quiero parecer a esa gente, esa pegato. Ojalá esta persona de mi clan fuese sido distinto. Esa es la mala conciencia de resentir. Y eso, en otras palabras, eso es la buena conciencia. Es el resentir. Cuando yo intento cambiar al otro por algo distinto a lo que es su historia, es el resentir. Así es. Aquí dice, yo lo veo desde el punto de que no encajar de qué es el buscador. Ajá. El movimiento de la madre reconociendo que el patito no pertenece. Ay, José Claro, porque Gregorio, sí. porque ella no era su verdadera madre. O sea, no era, de verdad no pertenecía allí. Y fíjate lo que es él desde el principio se sentía que no era de ahí. No solamente por lo que lo hacían sentir y por las cosas, los maltratos físicos y verbales. Era algo mucho más allá. Eso es con lo que sucede en las adopciones, que aunque la persona no sepa que es adoptado, algo, su alma sabe que no es de allí, que su tribu es otra. Así es. Aquí dicen el movimiento, ajá, es que, bueno, los que están en estos espacios de encuentro saben que yo sufro con este chat porque se me va para arriba y se me va para abajo. Yo recuerdo que cuando mi hija era pequeña cambiaba el color.
cambiaba el color del bosque y el del lobo le contaba que el bosque era rosa y el lobo era azul celeste. Eso le hacía que no le diera tanto temor. Muy bien, claro, porque los colores tienen una emocionalidad. Los colores de la psicología del color transmiten una emoción, ¿ok? Y bueno, hay colores que son fríos, hay colores que son cálidos. En el caso del azul es un color frío, ¿ok? Es un color que también es símbolo de paz porque es el color del agua. También es un color que, si se quiere decir, es inexistente. De hecho, es el más difícil de extraer de la naturaleza, porque al cielo es azul, pero ¿tú alguna vez has podido tocar el cielo? Es una ilusión óptica, igual que el mar. Tú ves el mar, ay, qué bello, azul, y cuando vas a zambullirte, el agua es cristalina, no es azul. Entonces, es también una ilusión, ¿ok? Sí. Y bueno, aparte de la parte sistémica que también tiene su interpretación. Una cosa yo sé que lo estoy leyendo ahorita en el chat, con respecto a la edad, es decir, los cuentos tienen edades para ofrecérselos a los niños. Sí, por lo general los autores colocan en su prólogo cuentos para niños de tal edad a tal edad, ¿ok? Y eso por lo general los traen los cuentos. En la medida que vamos creciendo, nosotros podemos sentir una conexión especial, incluso lo hayamos leído, ¿no? Algunas veces que te llama la atención la imagen física del personaje, ¿ok? Sí, y una cosa interesante, yo sé que es que, bueno, es bien interesante todo lo que ha ocurrido hoy porque ha creado mucha controversia el cuento del patito feo. Creo que de todos los espacios de encuentro que hemos tenido, este ha sido el que más controversias ha tenido, ¿no? No sé si tú recuerdas otro que haya tenido tanta No, nunca. Entonces, es interesante porque significa algo para nosotros, ¿no? Tiene un significado para nosotros que tiene que ver con algo que nos tocaría mirar a todos en este momento, ¿no? Noto que hay docentes, maestros aquí, hay psicólogos, y yo creo que es un ambiente, hay consteladores familiares también. Y yo creo que es un ambiente muy propicio, no solamente para hablar del patito feo, sino también de lo importante que es adquirir estos recursos que son tan valiosos, no solamente para intervenir en el caso de los niños, que ya es un regalo, sino también en el caso de los adultos, porque fíjense que aquí, bueno, hasta que se demuestre lo contrario, aquí todos somos adultos y estamos todos movilizados con el cuento del patito feo, ¿no? Entonces, nos movilizamos, algunos defendiendo a otros que no están, que también en un momento no están, que son los niños, ¿verdad? Bueno, porque el patito feo, también como referencia, Joseph, es un patito, es chiquito, ¿no? La mayoría de los cuentos que hemos visto son adolescentes, son damas, son príncipes, ¿verdad? O son animales, pero en este caso nos toca es al patito, a algo chiquito, casi que desprotegido. ¿Es así, José? Sí, si lo vemos del análisis transaccional, es el yo niño. Lo único que este es el yo niño desde el niño herido. El niño herido. Ya luego cuando él pasa, por eso que ya, digamos que en la parte final del cuento, es en la adultez, que como se convierte en el hermoso cisne, ahí donde está el metasentimiento y el yo adulto. Ahí está el regalo del cuento. Porque él ahí agradece, Dios mío, dice, qué chévere que no dice esas palabras, qué chévere, no, pero, o sea, qué fino que me pasó todo esto. Jamás me hubiese imaginado que me hubiese convertido en una cosa tan hermosa, y solo así es que viene la felicidad, desde la adultez, abandonando cualquier tipo de reminiscencia infantil, cosa que no ocurre en los tres estadios donde pasa, pues, el corral, el lago donde están los gansos, que están los perpetradores en que matan a los gansos, un episodio de sangre ahí, y la casita donde está la gallina y el gato. Ahí es distinto, ahí es pura reminiscencia infantil. Ahí, pero ¿por qué siempre me va mal? ¿Por qué siempre me rechazan? ¿Por qué eso me pasa por feo? Hay una parte en el lago que él dice, bueno, gracias a Dios que soy tan feo que ni el perro me quiso morder. Eso le garantizó a él la vida. Y él dice,
mira, soy tan feo que el perro no me quiso llevar la boca. O sea, ahí tú ves un poco el asentir del destino. ¿Ok? Cuando él pasa al siguiente estado, que pasa a la casita, oye, ahí dice, pero es que a mí, yo quiero es San Sabroso que debe se meterse la cabeza, así, nada en el agua. ¿Ok? Y ahí va en vía a caminar hacia esa adultez. ¿Ok? Sí, sí. No sé si tienen alguna pregunta en particular con respecto a lo que nos está comentando Joseph. Una pregunta, algo, alguna duda con respecto a lo que hemos... ¿Mm? Joseph, el final del cuento. Aquí dice, primera vez que escucho metasentimiento. ¿A qué se refiere? Dice Suraima. Hay varios tipos de sentimientos. Desde la mirada sistémica, el metasentimiento es el que nos lleva a la sentir. ¿Ok? Cuando se reconoce a todos como es y a todos como soy, ya en mi corazón no siento dolor. Ese es un metasentimiento. ¿Ok? Ese es el metasentimiento. Aquí en el cuento está al final del cuento, o sea, es un gozo, una alegría y agradece profundamente todo lo que pasó. Eso es estar en el metasentimiento, y el metasentimiento es lo que conduce inevitablemente a la sentir. Solamente quien siente su historia puede de alguna manera hacer su destino algo distinto. ¿Ok? Ujú. ¿Cómo se explica sistémicamente, Joseph, el paso del patito feo a cisne hermoso? Bueno, fíjate, ahí se puede ver de distintas maneras, porque ahí puede haber algo, al fin me parezco a ti, ¿ok? Porque solamente cuando él se encuentra, digamos, con estos tres cisnes tan hermosos, que siente que ya encontró su lugar, puede ser de la dinámica sistémica cuando nosotros decimos, al fin me parezco a ti, ¿ok? Que en este caso, ese al fin me parezco a ti no es algo, no es visto como algo malo, ¿ok? Porque no es el destino difícil, ¿ok? Ahí es el destino hermoso. De hecho, habla de alimentación porque otras criaturas lo alimentan con amor distinto a lo que pasaba cuando era el patico feo, que hasta la muchacha que le llevaba la comida le daba con el pie. Hay pecadito, hasta eso, ¿ok? Entonces allí digamos que puede haber ese al fin me parezco a ti, la transformación del ser humano también, cuando tú logras sentir tu destino, la capacidad resiliente que tiene el patito feo, Dios mío, que aún así, habiendo pasando por todo eso, querer seguir buscando ese destino, que hay algo mucho más grande esperándote y no resignarme, es lo que me da paso a la verdadera transformación. Y ahí es donde viene el metasentimiento y desde el análisis transaccional el yo adulto, haciéndose cargo de lo propio. ¿Okay? Porque él pudo haberse resignado cuando el gato y la gallina la gallina que era la más así, pues, bueno, pero ¿y tú qué tanto? ¿Estás loco? Pregúntale a la anciana que es la más inteligente aquí, o al gato que es súper inteligente. ¿Tú estás loco? ¿Cómo te vas a ir? Él se fue resignado y quedarse en esas paredes que se estaban cayendo, la ruina. ¿Okay? Y aún así siguió. Eso forma parte también de esa capacidad resiliente que como nosotros tenemos como personas, como seres humanos. Solo así se haga transformación, ¿ok? Es una integración. Y bien interesante también la, que en la belleza de ese cisne que él se transformó, eh, bueno, tal vez esto sea una mirada muy personal, no había ningún tipo de orgullo, no había ningún tipo sino más bien había como una belleza interna, Totalmente, algo como muy logrado, muy transformado dentro de sí, ¿no? Que es un totalmente. poco también recordar, yo sé todo eso bueno, que vivimos a través de un proceso, que bien sea a través de un proceso terapéutico o bien sea de un proceso de cualquier tipo, que nos toca vivir porque, bueno, nos toca, la vida nos invita a hacer movimientos de transformación en un momento determinado y bueno, allí estamos nosotros después también siendo esos cisnes, ¿no? Siendo esos cisnes
hermosos, transformados en algo diferente y algo mucho más responsable y algo mucho más conectados con la vida, ¿no? Sí, señor, totalmente, totalmente conectado con la vida. El caso distinto que pasaba al inicio del cuento, una desconexión total a la vida, ¿ok? De hecho, era tanto el resentir que inclusive hay un personaje en el cuento que es un ganso, que es el más antiguo, ese es un ancestro, un ganso que es el más viejo, que en el cuento dice que él es español, por eso es grande, dice el cuento, ¿no? Y tiene una pañoleta en una pata. Entonces él decía, Dios mío, qué animal tan feo, ojalá se pudiese empollar de nuevo. Y entonces ahí la mamá adoptiva dice, pero es que no es posible, él tiene o sea, él sabe nadar muy bien y tiene muchas capacidades, lo que pasa que de pronto físicamente no es muy agraciado. Okay. Hay una desconexión también con la vida porque claro, o sea, aparte de la negación a comer, porque él no tenía derecho a comer, o sea, la persona que lo alimentaba lo golpeaba, o sea, es bien difícil este cuento. Pero ya cuando Sí, llegue la transformación, agradece todo eso. Por eso la importancia, este cuento es distinto a los otros, porque no hay eliminación de la historia. Quizás al principio porque no sabemos cuál es la mamá de él. O sea, porque llegó la cigüeña, puso el huevito. Ahí puede haber una eliminación, es un excluido. ¿Dónde está la mamá del patito feo? No lo sabemos. Ah, pero entonces luego, al final, se cierra inclusive diciendo que la gratitud por ese camino que ha recorrido. Ahí no hay eliminación, no dice, y el patico fue feliz para siempre. Al final me parece que está una joya extraordinaria desde el punto de vista sistémico. O sea, si queremos conocer lo que es un metasentimiento y lo que queremos conocer lo que es asentir un destino difícil, la última parte del cuento del patito feo es una metáfora extraordinaria. así es. Aquí dice, Nerixa nos dice que ese proceso de cambio es hermoso, pero nos cuesta aceptar la transformación. Nos cuesta. Bueno. Podría decirse que los cuentos son motivadores para llevar a los niños a discernir o hacer una lluvia de ideas para llevarlos a ver los momentos buenos de la vida. Sí, mira, todos los cuentos tienen toda su moraleja. Nuestro enfoque es netamente sistémico. Nosotros no llevamos al niño a llevar la mirada sistémica porque eso es algo que corresponde a los padres. ¿Ok? Claro que de pronto los cuentos tienen su moraleja, tienen valores que se pueden resaltar en los niños, claro que sí. Pero nosotros desde la mirada sistémica, ese trabajo lo hacemos con los padres, porque los padres son los grandes y son los que tienen que hacer lo propio para liberar al niño de esos asuntos que está telescopando de su clan familiar. Así es. Aquí dice Gustavo, quisiera aportar, los cuentos en general pueden ser un arma de doble filo que nos pueden marcar tanto psicológicamente y personalmente. Desde la perspectiva gestáltica, nos puede reabrir procesos ocultos del inconsciente, como también acelerar dichos procesos. Claro. También desde la perspectiva de la psicología transpersonal, el cuento del patito feo ayuda al ser humano a trascender. Qué bonito, gracias, Gustavo. Sí, Gustavo es un investigador, lo admiro muchísimo. Sí, un aporte bien interesante. Bueno, porque en realidad la mirada sistémica, al menos desde donde lo estamos haciendo en este momento, siempre hacer una mirada para integrar, para transformar, para sanar y para sentirse mucho mejor, mucho más cómodo con lo que me ha tocado vivir, ¿no? Siempre es bueno estar atento a eso. Obviamente que los cuentos, pues, no solamente los cuentos, todo puede ser usado a favor y en contra, porque todo tiene una cara y una cruz, ¿no? Y siempre es bueno, por eso a mí me gusta decir
que cuando nosotros abrimos esa puerta que nos habla Josegle, siempre hay que hacerlo de una manera amorosa y nunca se puede entrompar, porque cuando yo hago ese entrompamiento, Gustavo, olvídate, esa no es una palabra, esa palabra entrompar no es precisamente una palabra sistémica, ni psicológica, ni nada. Pero cuando yo miro de frente o quiero abrir de frente ese regalo que está escondido en el inconsciente, pues seguramente puedo cometer o puedo crear una distorsión en vez de una integración en la persona, ¿no? Entonces, por eso a mí me parece súper interesante lo sutil y lo amoroso que puede ser hacer una intervención en donde la puerta se va abriendo prácticamente sola. Nosotros sencillamente acompañamos, solamente acompañamos. ¿Mm? Es así, yo sé. Yo sé. Yo sé, Glese. Bueno, ya vamos a ir cerrando, compañeros, amigos. Les quería compartir, mientras yo se vuelve a conectar, bueno, que nosotros estamos promoviendo, estamos promocionando, estamos invitándolos a esta formación, que es precisamente una formación de cuentos sistémicos, que bueno, que es un recurso de intervención para terapeutas sistémicos, y que bueno, que va a ser dirigida, facilitada por Josegle, que ustedes ya la conocen, ya, y si no la conocen, la están conociendo hoy, y yo la voy a acompañar un poquito, y bueno, también si no me conocen, me están conociendo hoy. Entonces, bueno, un poco de lo que hacemos en estos espacios de encuentro es mostrar la posibilidad de un recurso maravilloso y que seguramente va a ser de mucha ayuda para todos, ¿no? Siempre, gracias Ana Cecilia, amiga, siempre desde la posibilidad de que estamos al servicio de algo más grande, algo bueno, que nos ayude a crecer, a mejorar, a sentirnos bien con nosotros mismos y por supuesto vivir en el presente, que es también un regalo que tenemos que comenzar a recibir, ¿no? Que es el regalo del estar en el presente. Sobre todo en estos momentos que el mundo está atravesando esta pandemia y que cada vez más tenemos que hacer uso de los recursos que tenemos y también llenar nuestro equipaje de recursos buenos, poderosos, sanos, y usando un poco lo que dice Gustavo, colocar los límites también sanos y los límites psicológicos para que podamos tener de verdad una vida mucho más en bienestar y mucho más plena. No sé si Josegle se pudo conectar. Gracias, Gustavo, y gracias a todos los que nos acompañaron y los que siempre nos acompañan en este espacio de encuentro. Ajá, aquí está Josegle. Carmen, gracias también a ti por estar. Yo sé. No, Gustavo, gracias a ti por estar aquí. Gracias a todos, de verdad que ha sido bien enriquecedor y lo que más me gustó de todo esto es que se creó bastante dinámica por parte de todos nosotros. Josegle, ya despidiéndonos, ya les informé sobre el taller. Josegle está allí. Sí, ya entré, disculpen, es que aquí donde yo vivo está a punto de caer un palo de agua y se cayó el internet por un momento. Sí. Perdí la conexión. No. Sí, bueno, despidiéndonos ya les informé. Bueno, muchas gracias a todas las personas por Bueno, gracias por acompañarnos esta tarde. De verdad, pues muy agradecida y complacida por toda la interacción que tuvimos.
agradecida siempre con Patricia de Almarraíces por invitarme a sus aulas virtuales, pasando. Sí. Bueno, y la semana que viene ya tenemos programado otros espacios de encuentro y bueno, los que no estén en el grupo de WhatsApp pueden ser parte de la comunidad sin necesidad de estar, porque en el grupo realmente no hacemos sino las invitaciones de los espacios de encuentro o cualquier otra actividad que podamos tener que sea para el beneficio de todos. Yo creo que eso es algo muy, muy importante. Donde quiera que estén, gracias por acompañarnos. Yo soy Gle, un beso, bendiciones y bueno, que sea bueno para todos, que sea bueno para todos. Un abrazo. Profe, estoy interesada en la formación. Bueno, Giselle, escríbeme y hablamos. Escríbeme y con mucho gusto hablamos. ¿Ok? Bueno, gracias. Esto queda grabado en Facebook y también en el canal de YouTube. Un abrazo para todos. Que todos nos convirtamos en ese cisne, si todavía no nos hemos convertido en esos cisnes, que nos convirtamos y sigamos sacando ese pelaje hermoso y podamos nadar y ser los más felices del mundo, porque ese es un derecho que tenemos que comenzar a ejercer. Besos, Jose. Un abrazo para todos. Chao, Bendiciones. chao. Chao, gracias.